Les invito a que por favor ahora vayamos juntos a ver la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, al abrir tu palabra ahora, queremos, Señor, tener abierto nuestro corazón para recibir lo que tú nos quieres decir. Sabemos que cuando tú envías tu palabra, la misma llega a nuestro corazón, penetra en lo profundo de nuestro ser y jamás vuelve a ti vacía, sino que antes hace lo que tú quieres sea realizado en nosotros. Por eso, Señor, ahora queremos prestar atención a lo que escrito está en la Santa Biblia y pedir al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de poder entender, de poder recibirlo en nuestro corazón, y no solamente recibirlo, sino que retenerlo y vivirlo, ponerlo en la práctica. Padre, te alabamos y te glorificamos, porque en este tiempo que nos ha tocado vivir de la historia, tú quieres que seamos hacedores de tu palabra. Por eso, Señor, ayúdanos a recibir, a retener y a poner en práctica tu palabra para la gloria de tu nombre. Señor, estamos abiertos al trato tuyo y pedimos al Espíritu Santo que nos esté asistiendo en esta mañana. Recibe, Señor, toda la gloria en tu nombre, Señor. La autoridad que tu nombre tiene es la que invocamos en este momento para reprender toda presencia del enemigo que esté trayendo distracción o tipo de impedimento para que tu palabra no se oiga. Padre, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Abramos la Biblia, por favor, en Lucas capítulo 6. Evangelio de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Ya Jesús había elegido a los 12 apóstoles, ya estaba trabajando con ellos, llegando a las multitudes, y vamos a leer desde el texto 27. Jesús ya venía hablando, usted lo puede leer en la casa desde el texto número 20, pero nosotros en esta mañana vamos a empezar desde el 27. Perdón, porque voy a apoyar arriba, no alcanzo a ver con claridad. Vamos a leer del texto 27. Jesús dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. 30. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos a quienes esperáis, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como Dios también vuestro Padre es misericordioso. Esto es palabra de Dios. Amén. Dijimos que Jesús había elegido a los discípulos para la misión que Él les había encomendado. Estos hombres estaban viendo a Jesús en acción, estaban oyendo sus palabras, y junto a Él eran protagonistas de las diferentes situaciones que se vivían en los lugares donde Él estaba llevando la palabra.
el hecho de estar con Cristo Jesús y habiendo recibido esta enseñanza, les daría la posibilidad de que ellos también pudiesen reflejarlo en sus obras. Cuando decimos que somos cristianos, este nombre lo recibieron los grupos en Antioquía, en la iglesia en Antioquía, porque la gente al verlos dijo acerca de ellos: son pequeños Cristos. ¿Amén? Entonces, se espera que si tú y yo somos hijos de Dios, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro comportamiento sea como el de nuestro Señor Jesucristo. Y empeñado en esto Dios está, y por eso dice la palabra que la obra que Él ha comenzado la quiere llevar adelante, y Dios está en acción. Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Amén? Bien, vayamos a un pasaje ahora que nos va a mostrar la necesidad de que Dios esté trabajando en nosotros como siempre Él lo ha hecho, para que desechemos la idea de que, bueno, Señor, yo califico, en mí no tienes nada que hacer. Vamos a ver lo que la palabra de Dios en esta mañana nos habla para ser edificados por Él y ser bendecidos por Dios y ser desafiados. Capítulo 9, Evangelio de San Lucas, texto 51 en adelante. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. ¿Amén? Esto es palabra de Dios. Vamos a ver algunas cosas en esto. Texto 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice la palabra de Dios que era necesario que el hombre que estaba separado de Dios por el pecado que había en su corazón se reconciliase con el Padre, y para esto era necesario que alguien fuese quien pagase el precio de la redención. Jesucristo vino enviado por el Padre a ocupar ese lugar en la cruz del Calvario. Jesús nació en este suelo de tierra, como lo dice la palabra, creció, se hizo hombre, y a la edad de los 30 años comenzó su ministerio público. Tan solamente 3 años estuvo Él predicando la palabra, formando a los que dejaría después para que continúen la labor. Y en esos 3 años Él dejó huellas imborrables sobre la tierra. Dejó su palabra y sus acciones, en las que hoy nosotros meditamos, y son la herramienta que Dios usa para que nosotros tengamos un modelo digno de imitar. Jesucristo es nuestro modelo. Viéndolo a Él, aprendemos a caminar en obediencia a Dios. Somos desafiados y el Espíritu nos impulsa. Dice la palabra que Jesús, al tiempo de Dios, cuando todas las cosas se habían, como quien dice, alineado, llegado a un punto, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús, cuando se despojó de lo que Él era, de su santidad y de su realeza, se hizo como hombre semejante a nosotros, y Él sufrió la por nuestra. Él nos puede entender, como dice Hebreo, en todas nuestras debilidades, porque se hizo, se rebajó, se disminuyó a ser como cada uno de nosotros. Pero Jesús marca la diferencia porque en Él nunca hubo pecado. Entonces, Cristo Jesús, cuando después de haber transitado ese tiempo de su ministerio público, tuvo que tomar la decisión de ir a Jerusalén para enfrentarse a la cruz,
su humanidad no fue cosa fácil. La palabra así lo declara. Pero dice aquí el texto que estamos leyendo que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y qué significa esto de afirmar su rostro? Esto quiere decir que Jesús, que declara en otra parte de la palabra que el hacer la voluntad del Padre le había agradado más que todas las cosas, cuando llegó el momento de enfrentar la cruz, aunque fuese difícil, Él tomaba la decisión de terminar la tarea que el Padre le había encomendado. Y esa expresión, afirmó su rostro, es la firme decisión de hacer la voluntad del Padre más allá de todas las circunstancias que le tocase vivir. Entonces, llegamos a la conclusión, viendo esto, que Jesús comenzó a transitar el camino que lo llevaba a la cruz allí en Jerusalén. Muy bien, miremos lo que sucede en el texto que continúa. Dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Jesús ya había tenido un contacto con los samaritanos. Jesús bendijo a los samaritanos. Los samaritanos con el resto de los judíos no se podían ni ver. Había diferencia entre ellos. Pero Jesús comisiona a sus discípulos enviándolos delante de él para que, llegando a una aldea, a un pequeño asentamiento, a un pequeño poblado de los samaritanos, él sea recibido por estas personas, se le dé alojamiento, y en el lugar, fíjense lo que sucede. Texto 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y esto nos muestra lo que el corazón del hombre guarda, lo que el hombre hace y es cuando no existe un pleno temor de Dios. Los samaritanos aquí, ¿se acuerdan la conversación de la mujer? Señor, ustedes dicen que en el templo se tiene que adorar a Dios. ¿Se acuerdan? Y a nosotros se nos dice que en el monte Gerizim hay que adorar a Dios. Mi pregunta es, ¿a dónde? ¿En el templo o en el monte? ¿En cuál de los dos lugares? ¿Y se acuerdan cuál es la respuesta de Cristo Jesús? La respuesta de Cristo Jesús es: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Amén? Amén. Esa es la respuesta de Cristo Jesús. Ahora, estos samaritanos recibieron a los enviados, quienes decían: por favor, necesitamos un lugar. Cristo está camino de Jerusalén o a Jerusalén. Necesitamos que Él descanse, que Él sea recibido por ustedes. Por favor, nosotros vamos a cubrir los gastos que esto genere. Pero cuando Cristo Jesús se acercó, dice que ellos, ¿por qué motivo le negaron todo esto? Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Condicionaron. Vemos en Cristo Jesús un aspecto, una apariencia, algo que nos hace pensar que Jesús no se va a quedar acá, sino que seremos un lugar transitorio para Él, y su destino final es Jerusalén. Y ahí nomás se activa el orgullo. No puede ser, con nosotros o con ninguno. Se lo impedimos. Le negaron, le dijeron: no queremos recibirlo. Y eso muestra lo que es el orgullo en el ser humano. Pero claro, podemos decir: Señor, ellos eran samaritanos, por eso se comportaban así. Ellos no entendían. Ahora vamos a ver algo más de lo que la palabra nos enseña. Jesús entonces, con la negativa de entrar en ese lugar, con ese incidente que se produjo, vemos por un momento a los discípulos de Jesús, a nuestros hermanos mayores, por así decirlo. Texto 54. Viendo estos sus discípulos, ¿qué vieron? Lo que acabamos de explicar, lo que la Biblia dice.
Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué mostraron los discípulos de Jesús? Mostraron una actitud reprochable. Ellos, ante esta situación, no se quedaron tranquilos. Habían observado a Cristo en situaciones difíciles y cómo Él solucionó las cosas y salió adelante. Pero algo les pasó. El temperamento de ellos, el carácter de ellos, la personalidad de ellos, lo que ellos pensaban acerca de sí mismos, acerca de Jesús, hizo que ellos tengan esta palabra, esta intención que se reflejaba en las palabras para con aquellas personas, los samaritanos, que habían resistido a Cristo Jesús. No sabemos cuánto había en esa aldea, la Biblia no lo dice. No sabemos si había 30, 40, 50, 100 personas. Tampoco sabemos si esto era el pensamiento de todos. Tal vez de algunos que dijeron: aquí no va a pasar, por aquí no va a permanecer, no le vamos a brindar ayuda. Y bastó esa situación para que el ánimo de estos discípulos se exaltase al punto tal de que estén dispuestos, fíjense a qué cosa, a hacer uso de ese poder dado por Dios contra otras personas, invocando una situación que nada que ver tenía con esto. Díganme, salvando la distancia, el escenario y los protagonistas, estas situaciones parece que se viven hoy en día, ¿sí? Porque el corazón del ser humano, cuando no permite la obra completa de Dios, obra así, de esta manera. Jesús le dijo lo siguiente, texto 55. Entonces, volviéndose él, aquí a sus discípulos, les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes todavía no entienden, no comprenden la obra que Dios quiere hacer en sus vidas. Y se quedaron contrariados. ¿Por qué Jesús nos dice lo que nos dice? En definitiva, nosotros celosamente estamos defendiendo a nuestro Señor. Por eso ellos daban contra estas personas. Y fíjense, ¿qué querían hacer? ¿Para qué querían mandar fuego del cielo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para consumirlo. Esto significa que los querían destruir, hacer desaparecer. Nada de misericordia, ¿no? Pero vayamos a la palabra. Cuando Jesús les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, les dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Mateo 12, 34, que alguien por favor lo lea. Mateo 12, 34. Generación de víboras, no podréis hablar lo bueno, siendo malo, porque de la abundancia del corazón habla el amor. 35 hasta el 37, por favor. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. No, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serán justificadas, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso es palabra de Dios. Entonces en el corazón está el tesoro que da posibilidad a que con los labios se hable. ¿Qué podemos decir? Que había en el corazón de nuestros hermanos cuando dijeron las cosas que dijeron. Y uno puede decir: bueno, pero esta palabra es para contarnos, es historia pura de lo que sucedió en esa situación como lo declara la Biblia. Pero la palabra de Dios
guarda todo esto y Dios ha querido que aquí esté para que la Biblia, que es para nosotros un espejo, en ese espejo nos veamos reflejados. La pregunta en esta mañana es: ¿qué espíritu o de qué espíritu soy? Para que me miren la palabra de Dios. Porque, hermanos, fíjense, cuando no hay ningún tipo de problemas, todas las cosas están bien. Pero cuando el problema viene, allí se muestra lo que hay en el corazón. Pedro dijo: Jesús, no te voy a negar y voy a dar mi vida si es necesario. Pero llegó el momento difícil y Pedro lo negó a Cristo. Renegó de Cristo Jesús y lo hizo públicamente, aunque después se arrepintió. Y dígame la verdad, cuando nosotros pasamos momentos de prueba, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo es nuestro ánimo? ¿Cómo se manifiesta el carácter? ¿Cómo uno reacciona? Posiblemente uno puede reaccionar como reaccionaron estas personas, o tal vez no. ¿Dónde tenemos nuestro ejemplo? En el mismo lugar, en el mismo escenario, digamos, con los mismos protagonistas. Tenemos a los discípulos con un ánimo exaltado, queriendo destruir. Y por otro lado tenemos a Cristo Jesús, no diciendo absolutamente nada, sino como no acusando el golpe que producía ese rechazo, diciéndole a los discípulos que así no es el comportamiento y llevándolos a la reflexión. Y habiendo terminado con eso, dice el texto final, Jesús se fue a otra aldea. Porque el Hijo del Hombre vino no para perder las almas de los hombres, sino para que todos sean salvos por Él. Amén. Y Jesús, fíjense, no se quedó llorando el rechazo en esa aldea, sino que dirigió sus pasos, invitando a los discípulos que con Él estaban a ir a otro lugar donde sí lo reciban y la obra de Dios tiene que ser hecha. Hermanos, sacamos de esta meditación breve de esta mañana que así como Cristo tomó la determinación de ir y enfrentar la cruz, cada uno de nosotros tenemos que tener la determinación de ser fieles a nuestro compromiso con Dios, de amarle y de servirle en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Cuando viene el momento difícil, afirmamos nuestro rostro y allí vamos, porque sabemos que aun si perdiéramos nuestra vida por Cristo, la hemos ganado. Amén. No tenemos temor a estas cosas y confiamos en el Señor. Pero, hermanos amados, el trato de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo, y cuando estamos juntos, es para que nosotros podamos reflejar a Cristo en ese momento donde a veces Cristo parece desaparecer. Fíjense, ¿qué pensarían ellos acerca de sí mismos? El orgullo, el creérselas superior a los demás, hizo que cuando ellos rechazaron a Cristo el permiso de poder estar aquí, pensasen de esa manera acerca de los samaritanos. Y ese comportamiento no fue tan reprochable como cuando los samaritanos dijeron: bueno, porque tienen pinta de ir a Jerusalén, nosotros no les vamos a permitir estar aquí. Ahora, si Él quiere quedarse con nosotros, la cosa cambia. Se hace lo que quiero. Encaprichoso. ¿Vieron cuando uno se enoja? Y dice: las cosas se tienen que hacer a mi gusto y a pedido mío, si no, conmigo no cuentan. Me enojo y me voy. Cuando uno no tiene una actitud de misericordia hacia otros, entonces está dispuesto a usar los recursos de Dios. ¿Para qué? Para destrucción. Fíjense, rechazar muchas veces tiene que ver con hablar cosas que lo edifican. Por eso dice la palabra que estábamos leyendo anteriormente: por nuestras palabras vamos a dar cuenta a Dios.
Y nuestra obra es la que permite que Dios sea glorificado o no. ¿Amén? Dígame, ¿cómo nos sentimos cuando estamos bien? Cuando podemos ver a un hermano, mirarle la cara, sonreír y decir: hermano, qué bueno que es tenerte. Qué lindo que entre nosotros hay una buena disposición de ánimo de servir a Dios. Pero qué triste que se está, y uno no puede acercarse a Dios cuando las relaciones están quebradas. Porque yo pienso tal o cual cosa. O porque esto de mi hermano me produce el rechazo. O porque no puedo aceptar esto. Porque no me siento bien. ¿Alguna vez alguien experimentó esto? Creo que sí, aunque no digamos absolutamente nada. ¿Saben qué? Jesucristo en esto nos deja una enseñanza. Vamos a ver en Gálatas, por favor. Aunque ya lo conocemos todo. Pero vamos a ver en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros sembramos una semilla, nace la planta y después vemos el fruto. Y por el fruto, ¿es alabada o no esa planta? La obra de Cristo Jesús es la que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y lo primero que aquí detalla es: más el fruto del Espíritu es amor. Dios es amor, es Dios. El fruto del Espíritu es amor. Por lo tanto, en mi vida lo que tiene que haber es amor. Chequeamos el amor en el corazón de cada uno de los protagonistas de nuestra lectura. En el corazón de Cristo había amor hacia las personas. Él no podía ir a la cruz desprovisto de amor. Jesús no podía predicar las buenas nuevas desprovisto de amor. Jesús no podía haber hecho las cosas que hizo desprovisto de amor. En Él habitaba la plenitud de Dios. Dios, amor en Él. Por Él hizo lo que hizo. Por eso Jesús, guardando la esperanza de que en esa aldea lo recibiesen, no tuvo ningún reproche para con ellos, sino que guardó silencio cuando le dijeron: no queremos recibirte aquí. Siguió sus pasos rumbo a Jerusalén, a donde tenía que redimir a todos los hombres, pero antes fue a una aldea con la intención de ser bien recibido. Cuando el amor de Dios está y sabemos que el Espíritu de Dios está obrando en nuestro corazón, hay amor para servir a Dios, para servir a los hermanos, para soportarnos unos a otros, para resistir los embates del diablo, para tener nuestros oídos cerrados a cosas que no edifican, y cuando hablamos somos de bendición. Amén. Amén. Por otro lado, miremos lo opuesto. Los discípulos eran discípulos de Cristo Jesús. Lo estaban viendo a Él, estaban aprendiendo, habían recibido la enseñanza, pero todavía no habían madurado en su plenitud la obra de Dios. Y en la primera situación donde ellos tuvieron la oportunidad de que su personalidad ocupe el primer lugar, se exaltaron los ánimos y mostraron lo que había en sus corazones, y por esto recibieron la reprimenda de Dios a través de Jesucristo. Vaya y háblele del amor de Dios al samaritano que escuchó previamente que ellos querían destruirlo con fuego del cielo. Imposible, ¿no? Imposible. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, que es el espejo donde nosotros nos vemos reflejados, sírvanos en esta mañana para que estemos chequeando lo que hay en nuestro corazón. ¿De qué espíritu soy? ¿De qué espíritu soy? ¿Cómo reacciono ante situaciones
difíciles. A veces por ahí, bueno, alguien en una ocasión me contó cómo queriendo defender a Dios se hacía de enemigo por todos lados. ¿Por qué? Porque queremos explotar en la carne, porque la paciencia se va y parece que todo se gasta. En esta mañana donde vamos a participar de la cena del Señor, quiero pedirle que nosotros tengamos previo un tiempo de reflexión. Dice la palabra del Señor, y vamos a leerlo en esta mañana, y cada vez que nosotros nos reunimos para celebrar la cena del Señor, estamos haciendo ¿qué cosa? Estamos proclamando su venida hasta que el Señor venga. Estamos proclamando, por lo tanto estamos esperando. Y Jesucristo viene a buscar una iglesia, y ahí tienen los calificativos: pura, santa, sin manchas ni arruga. Jesucristo viene a buscar una iglesia, y en esa iglesia estoy, pero condición indispensable es, dígalo conmigo, pura, santa, sin manchas y sin arruga. Eso significa que tengo que tener un corazón limpio, que tengo que tener pensamientos limpios, que tengo que ser limpio por la obra de Dios a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Por eso decimos gracias, Señor. Guárdame, Señor, de que en mí algo detenga tu obra, que haga que me manifieste al resto de las personas de una manera hostil, de una manera que no glorifica tu nombre, porque tú a través de tu palabra me has dicho que vivamos de modo tal que otros glorifiquen a Dios como consecuencia de nuestras buenas obras. Y allí donde estamos, antes de participar de la cena del Señor, pidiéndole a los hermanos que están designados para acompañarme en esta mañana, Luis y Gustavo, vamos a tener un momento de oración. Allí donde está usted, cierre sus ojos y preséntese delante del Señor en forma personal. Dígale al Señor: Señor, si hoy me traslado esta pregunta, o traslado tu pregunta a mi corazón, ¿de qué espíritu soy? ¿Qué tengo que responder? Y después ore conforme a lo que hay en su corazón. No se distraiga, no se ponga a hacer otra cosa, solamente tenga estos minutos de reflexión en oración delante de Dios. Dios le va a contestar y le va a indicar lo que tiene que hacer, y lo vamos a hacer todos juntos. Franco, por favor, no tenés una melodía. Gloria a ti, Jesús. Te alabamos y te glorificamos. Oremos, por favor. Y es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de